logramos que sobreviva la libertad en un mundo en que el populismo se vuelve cada vez más fuerte? ¿Cómo logramos que en América Latina los latinoamericanos entendamos las virtudes de la libertad? Dos jóvenes participantes en el concurso Caminos de la Libertad para Jóvenes nos explican. Agustín Laje Arrigoni tiene 24 años de edad. Es jefe de redacción de la revista digital La Prensa Popular. Ha escrito ya un par de libros y es director del Centro de Estudios Libertad y Responsabilidad en Argentina. Elder Flores Durán estudia la carrera de Derecho en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Ha participado como asistente de profesor en la misma universidad y los dos han participado ahora en el concurso de Caminos de la Libertad para Jóvenes. Agustín, Elder, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar contigo, Agustín. Háblanos de este lenguaje populista que cada vez es más común, sobre todo en América Latina. Bueno, yo parto un poco de la tesis de que el marxismo, tras la implosión de la Unión Soviética, ha incurrido en una serie de cambios teóricos en su interior que lo ha llevado en lo que hoy se denomina postmarxismo. El postmarxismo ha encontrado en el populismo una nueva estrategia totalitaria en la región. Y quien explica muy bien esto es un intelectual de renombre que se llama Ernesto Laclau, quien ha teorizado al populismo desde el postmarxismo y cuya tesis principal es que el populismo es la democracia radical. Entonces uno debe preocuparse frente a esto y analizar realmente qué entraña el populismo. El populismo es un juego del discurso justamente, por eso es bueno que hablemos del lenguaje. Es un juego del discurso que dicotomiza la sociedad, parte la sociedad en dos, construyendo un sujeto pueblo, un sujeto popular que se enfrenta con un sujeto antipueblo. Esta dicotomización a través del lenguaje la ejerce, por supuesto, un líder mesiánico, es decir, el líder populista, que si Luis XIV, en la época del absolutismo, podía decir el Estado soy yo, el líder populista puede decir el pueblo soy yo. Y nos hace creer que el pueblo es una entidad homogénea y cerrada en sí misma, cuando en verdad la libertad solo puede tener lugar cuando consideremos al pueblo como una entidad abierta, plural, heterogénea. El populismo es una nueva forma de totalitarismo por eso, porque el líder populista se apropia del Estado en su, arrogancia de querer representar genuinamente a un pueblo que se pretende cerrado en sí mismo, ¿no? Estas teorías que han partido del postmarxismo han tenido muchísima influencia en lugares donde el populismo es una realidad, como Argentina, de donde yo vengo, Venezuela, Ecuador, Bolivia, donde es una moda intelectual que los liberales tenemos que empezar a combatir desde el plano de las ideas, no solamente analizando justamente la parte económica, es decir, el populismo como dirigismo, sino el populismo como una lógica política, una lógica discursiva. Y ese ha sido un poco mi trabajo, ¿no? Elder, ¿cómo protegemos nuestras libertades los ciudadanos, aquellos que consideramos que la libertad es un bien preciado que vale la pena defender? Básicamente podemos analizar que las constituciones desde su creación con los padres fundadores en Estados Unidos, su intención real fue limitar el poder del gobernante o limitar el poder de la persona que está ejerciendo el poder en una sociedad. El problema que tenemos actualmente básicamente radica en lo que estaba comentando Agustín. Es que estamos pensando que el pueblo delega el poder en sus gobernantes. Pero tenemos constituciones alrededor de Latinoamérica vigentes que lo que se preocupan básicamente es de organizar al Estado, es de qué funciones va a tener, cuando en realidad el origen y la razón de ser de las constituciones es realmente limitar el poder y cómo los jueces, magistrados van a poder venir y hacer derecho, que todas las personas estén actuando bajo un régimen de legalidad y no de leyes. ¿Significa eso que el problema fundamental de el autoritarismo y la pobreza de América Latina viene desde las constituciones? Así es, porque lamentablemente, como te comentaba anteriormente, las constituciones en su inicio, por los padres fundadores, porque ahí me fundamenté para poder dar mi tesis en el ensayo, era realmente poder establecer límites, porque ellos venían de jerarquías. Por lo tanto, ellos lo que querían era delimitar el poder y cómo ese poder no iba a ser corrompido por un populismo, por un socialismo, por algunos problemas que realmente aquejan a Latinoamérica. Y ahí es el toral del ensayo que escribí,
porque podemos ver que actualmente, y podemos ir a la historia también, las constituciones han existido en todos los estados modernos, no importando el corte. Y eso nos dice que las constituciones van a delimitar y van a establecer el modo de gobierno. Por lo tanto, en la Unión Soviética, cuando habían 4 constituciones. No es un garante una constitución, sino una constitución realmente de origen que realmente tutele a la persona, al individuo, y que las minorías no se vean desprotegidas por una democracia infernal que lo propone el populismo. Agustín, estamos viendo incluso en países desarrollados, en países ricos, el resurgimiento de una demanda, por lo menos por parte de ciertos intelectuales, de buscar la equidad, la igualdad de ingreso como el gran objetivo de la sociedad. Libros como Capital de Thomas Piketty, artículos periodísticos como los de Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía. ¿Qué opinas y cómo lo ves a la luz de estos populismos latinoamericanos que has analizado? Bueno, yo le doy muchísima importancia a las luchas discursivas que acontecen en el marco de la academia y lamentablemente debo de admitir que el liberalismo se encuentra en una situación muy complicada en términos académicos. La academia está siendo monopolizada por el discurso populista, el discurso de izquierda, no solamente en Latinoamérica, justamente en todo el mundo. Hay algo en el intelectual que lo lleva, ¿no?, hacia el socialismo, y de eso ya nos habló Ludwig von Mises. Yo creo que el gran desafío que tenemos los liberales es poder ingresar en el campo de la academia, no solamente desde las ciencias económicas, que es lo que nos ha caracterizado siempre, sino desde, por ejemplo, la sociología, la filosofía, la ciencia política. La academia es sumamente importante porque es desde donde se marca el tono cultural de una sociedad, y eso ya hablaba Gramsci, justamente Gramsci, en quien descansa el postmarxismo al que yo me al que yo me refería hace instantes, ¿no? Entonces, el desafío para la libertad es contrarrestar a estos intelectuales que están diseminando un discurso de izquierda y más aún un discurso populista desde su raíz, es decir, desde donde se piensa, desde ese laboratorio intelectual que es la academia. Eso es un poco lo que también estamos intentando en Córdoba con un grupo de amigos intelectuales que hemos armado esta Fundación Libertad y Responsabilidad. Elder, bueno, tú eres abogado. Finalmente, en tu ensayo le das una importancia fundamental precisamente a esta estructura legal. Y si tiene tanta importancia, yo veo la Constitución de Estados Unidos, tiene 12 artículos, si no mal recuerdo, originalmente, y 20 y tantas enmiendas, 27 enmiendas, si no mal recuerdo. En cambio, veo la Constitución mexicana, que tiene 136 artículos y no sé cuántos artículos transitorios, y ha sido enmendada más de 500 veces. ¿Realmente esto afecta las libertades económicas o políticas de un país, el que tengas una constitución más sencilla o una constitución tan compleja y tan variable como la que tenemos en México? Totalmente. Lamentablemente, consideramos en Latinoamérica, y te digo Latinoamérica por ponerte de ejemplo, porque realmente consideramos que cuando hay una constitución amplia que regula absolutamente todo, que te da derecho a la salud, al trabajo, discriminación, muchos derechos que realmente no tendrían que estar resguardados en la Carta Magna, es cuando miramos de que las constituciones atienden a la época y no atienden al derecho. Por ejemplo, en Estados Unidos, con las pocas enmiendas que ha tenido la Constitución, que fue hecha ya por los años de 1787, si no mal recuerdo, podemos ver de que ellos tenían una visión realmente a futuro. Y más que a futuro, ellos sí sabían lo que era una constitución. ¿Cómo podemos resguardar al pueblo? ¿Cómo podemos resguardar a los individuos de que empecemos a hacer democracias sociales? Que podamos hacer constituciones que vayan en el orden de la real sociedad y que se vayan por proteger cualquier cosa que no sea el orden institucional. Y lo más importante de esto es que en las constituciones como la de Estados Unidos, Louis Rougier, en El genio de Occidente, y fue una cita que establecía al principio de mi ensayo, lo que establece es cómo los padres fundadores hicieron una constitución tan simple para 4 millones que estaban en ese momento, y ahora 200 millones de habitantes. 300 ya. 300 ya. Sí. En ese entonces, cuando Louis Rougier escribió, decía 200, ya viste, 300 millones de habitantes. Una sociedad industrializada puede seguir con una constitución casi igual y con muy pocas enmiendas. Eso nos dice mucho, porque realmente el derecho, yo comparto la teoría que es una evolución, lo que se va dando con el paso del tiempo,
pero las bases y los orígenes tienen que ser muy resguardados y por eso es que la libertad tiene que ser la principal función de la Constitución, porque la Constitución lo que va a hacer es limitar al que esté en el gobierno, limitar a la persona o al grupo que está ostentando el poder para que la libertad de los individuos, de los sujetos que tienen la creación de riqueza de los países, no se vea vulnerada y que cualquier tipo de discurso socialista, populista, tenga una alerta. Pero ahorita cualquier persona puede cambiar la Constitución. ¿De dónde surge esta atracción casi mágica que tienen los populistas en América Latina? Una Cristina Fernández o Néstor Kirchner con anterioridad, un Hugo Chávez, un Fidel Castro. ¿De dónde surge ese atractivo? No sé, un Evo Morales o un Rafael Correa. Bueno, en general el populismo yo creo que tiene raíz o en una época de mucha crisis, como es el caso, por ejemplo, de la asunción del kirchnerismo, o de muchísima bonanza, como ha sido, por ejemplo, el caso de Perón en Argentina, ¿cierto? De una u otra manera, en las dos situaciones, es fácil manipular un pueblo. Cuando es de bonanza es porque el pueblo está dormido, es porque está cómodo, ¿cierto? Cuando es de crisis es porque el pueblo tiende a encontrar un gusto por el mesianismo, por esto del líder que viene a salvar, a representar al pueblo. Eso se ha dado, por ejemplo, con Fidel Castro también, se ha dado con Hugo Chávez. Es un discurso sumamente atractivo en ciertas coyunturas culturales, sociales y económicas. Todo el mundo quiere un Mesías, ¿no? que Claro. sabe que... Pero lo mismo pasaba con Mussolini en Italia y con Hitler en Alemania, ¿no? Es que, bueno, justamente uno puede encontrar incluso en Hitler un discurso sumamente populista. Esto del pueblo como una entidad orgánica, ¿no? Donde se diluye al individuo, donde se diluye a la libertad en definitiva, donde el individuo no es más que un engranaje de un todo superior al que se le da el nombre de pueblo, al cual se debe, y quien maneja esa entidad es el líder, ¿cierto? El Führer o el Duce. Exactamente. ¿Ves un peligro en otros países? ¿Esta es una enfermedad que se seguirá contagiando a otros países latinoamericanos? Se seguirá contagiando hasta el momento que no regresemos a los orígenes de la Constitución. Que no sea una Constitución transitoria, que no sea una Constitución o una Asamblea Constituyente para reformarla, que atienda a ciertos lineamientos de carácter populista. Yo quiero agradecer a los dos, Elder Flores Durán y Agustín Laje Arrigoni, el haber conversado esta noche en la entrevista con Sarmiento. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.